¿qué tal? Un gran saludo y por supuesto que estamos muy contentos de que nos reciba en su casa para pues platicar con una botana más, y la verdad que estoy muy contento porque hoy, bueno, pues lo cambiamos de escenario, se lo hicimos así de golpe y porrazo, y bueno, pues les presento a mi compañero Erasmo Essington de Menegui Hernández. ¿Es el nombre completo? Al revés. Al revés. Hernández de Menegui. Hernández de Menegui. Bueno, pues la costumbre, ¿no? De siempre el artístico por delante, ¿no? El artístico por delante. Erasmo, pues la verdad que me da mucho gusto, como decía al inicio, de platicar contigo, porque bueno, pues el área de deportes ha ido cambiando desde pues hace alrededor, no sé, unos 20 años más o menos. 24 años ya. Digamos que es la parte que nos toca a nosotros, el profesor Ariel, Carlos Serrano y más gente que estuvieron antes, digamos que dejaron ahí un camino preparado, y después pues vinieron cosas que en el corto tiempo, digamos que pues explotaron de la buena forma. Hablamos de Juegos Centroamericanos, de Panamericanos, de Juegos Olímpicos, básquetbol profesional, una parte nostálgica con el Tiburón también, ¿no? Por radio y por televisión. Entonces, para que la gente ubique también, pues tú eres el que está, digamos, en la parte de los botones, ¿no? En la parte de producción. Cuéntame, ¿cómo te sientes con este recorrido que has tenido hasta llegar a unos Juegos Olímpicos? Que la verdad que es una cuestión pues no menor en esta trinchera de un medio de comunicación público. Pero tú, ¿cómo te sientes? Pues primero agradecido, Magno, porque bueno, pues llegamos aquí hace ya 24 años, muy jóvenes varios, en aquella pandilla que trajo en su momento Pablo Estrada, me hace la invitación Fernando Pelayo, estaba por ahí más gente y poco a poco se fueron sumando más, pero agradecido primero por la oportunidad que me dan en ese momento, y agradecido también por la gente que conozco en ese momento y que hoy son grandes amigos, no solamente del área de deportes, sino de todos, ¿no? Del staff, que además en ningún momento, tengo que decirlo, nunca fueron envidiosos, ¿no? Siempre compartieron su conocimiento, siempre fueron gente muy noble que sabía que pues, si bien venías de una preparación universitaria, pero no estabas preparado ya para lo que era, como decimos normalmente, lo que es la vida real, y que siempre fueron muy generosos compartiendo su conocimiento y orientándonos, ¿no? Todos, ¿no? Todo el staff, porque siempre ha habido gente que te ve que de repente pues dudas en ciertas cuestiones y se acercan contigo y te dicen, a ver, tranquilo, el camino es de este lado, la estructura del programa o de la transmisión que se está haciendo, los mismos compañeros camarógrafos, jefes de piso, operadores, de switcher, de audio, todos, ¿no? Dicen, a ver, tranquilo, y te dan a entender, ¿no? Que te quitan esa idea, ¿no? De que si tú eras, sentías que eras el productor que la empresa estaba esperando, pues no es cierto. La televisión es un trabajo de equipo, ¿no? Y hay que asumirlo como tal. Oye, yo recuerdo, ahora que hablas acerca del staff, de los camarógrafos, de todo lo que es esta parte donde, digamos, si lo pones en un porcentaje, tú eres un 70-30, digamos, ¿no? Has tenido oportunidad de estar en radio, conduciendo, en algunos espacios, en algunas narraciones, pero la parte de la producción es, creo que, lo que ocupa más tu tiempo. Recuerdo un día que en un pasillo se acerca Fernando Triano y me dice, oye, este muchachito, ¿cómo se llama? Erasmo. Y digo, ajá. Y dice, me lo quiero llevar a Turquía. ¿Cómo ves? Le digo, es muy nervioso y va a andar fumando todo el tiempo por allá. Le digo, pero garantizado, o sea, es eso, es como muy aprensivo con lo del trabajo. Le digo, pero pues yo creo que si le das la oportunidad, esa experiencia me queda claro que no solo es decir béisbol, fútbol americano, baloncesto, atletismo, etcétera, sino el tener una producción como la que se llevó él, que era algo con la música, y en un país como Turquía, pues obviamente que a ti te abre otra perspectiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno,
A mí me hace la invitación Fernando, bueno, porque pues todo este recorrido que ya habíamos hecho en deportes en cuanto a la cuestión técnica, vamos a decirle, ¿no? El saber conectar un cable, el operar cámara, el editar, son digamos que ciertas cosas que le abren a uno las puertas, ¿no? Y Fernando, bueno, pues de entrada Fernando fue una de las primeras personas que nos dieron capacitación a nosotros cuando llegamos, te digo, hace 24 años. Y a partir de ahí me hace la invitación porque él tenía el evento allá en Turquía, pero no solamente en una ciudad, fueron varias ciudades, porque allá, al igual que aquí en México, se celebra el Día del Niño el 30 de abril, y entonces allá la televisora nacional turca, que es TRT, hace un magno evento, porque además también es como un festival que se hace sobre el padre de la patria de los turcos, Atatürk. Entonces vamos siguiendo nosotros a un ballet contemporáneo de niñas que se presentaron ahí en varios lugares en este festival, donde venían niños y maestros de todo el mundo, ¿no? Y al final lo hacen en un gran anfiteatro en las ruinas turcas, ¿no? Y fue una experiencia, la verdad, muy padre, porque a pesar de que ya habían pasado muchos años desde que nos dio la capacitación, nosotros ya habíamos tenido cierto recorrido en Juegos Centroamericanos, lo que tú mencionabas, ¿no? Coberturas de tiburones, de aquí de Liga Mexicana, etcétera. Juegos Olímpicos ya habían pasado también unos centroamericanos. Llegamos a hacer una cuestión completamente diferente, una cuestión artística que no está tan lejos del deporte, ¿no? Porque cada ceremonia que vemos de inauguración, ya sea desde unos Juegos estatales o unos Juegos Olímpicos, siempre llevan un cuadro artístico, ¿no? Independientemente de los protocolos sociales, ¿no? Honores a la bandera, discursos, etcétera, pues también van acompañados de diversos cuadros artísticos, ¿no? Y eso a mí me ayudó también bastante, ¿no? Y además, haz de cuenta que fue como un reencuentro con Fernando, porque todo el viaje se la pasó enseñándome, ¿no? Esto se graba de esta manera, como íbamos con una sola cámara, pues teníamos que grabar la mayor cobertura posible, ¿no? Claro. Sin perder lo que es el cuadro coreográfico. Entonces ahí siempre estaba orientándome, siempre me estaba diciendo cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? Entonces la verdad fue muy padre, porque sales a conocer una cultura que pues, no conoces, que no la tienes tan cercana, pero además también fue una cuestión de aprendizaje. Como en todo trabajo tienes tropiezos y de repente alguno que otro revés, ¿no? Pero la verdad es que nos sabíamos complementar muy bien, y entendiendo que la función primaria era seguir pues a la delegación mexicana, ¿no? Que desde el abanderamiento ahí en la Villa Olímpica hasta los distintos escenarios donde se cubrieron las 4 medallas que trajo México en ese momento, donde la principal estrella, bueno, pues era Ana Gabriela Guevara, que venía de la Liga Diamante en Europa, y que venía también de ya muy cercana a la competición con Tony Williams, ¿no? Que ya empezaba a ganarle en esa carrera por la medalla de oro, ¿no? Por el otro lado, había personajes que a lo mejor en su momento no teníamos tanto en el radar, como la participación de Belén Guerrero en el ciclismo. Sin embargo, se da la grata sorpresa de la plata, y ahí, fíjate, tuvimos ahí la entrevista con ella que le hacen en lo que es las oficinas de la delegación mexicana, ahí del Comité Olímpico Mexicano, donde ella la está felicitando su papá, ¿no? Entonces son momentos también que te quedan marcados. Otros momentos como los hermanos Salazar, ¿no? En el que Iridia, que era la que iba despuntando en ese momento, se va al repechaje, ¿no? Y entran otro tipo de decisiones, ¿no? Por ejemplo, Iridia, cuando se va al repechaje, sale de lo que es llamemos la sala de combate, a lo que es la recepción, el lobby, y la veo que está sentada con su mamá en un momento de mucha presión, donde le ganan las lágrimas, y su mamá todo el tiempo apoyándola, pidiéndole calma, confortándola. Y en ese momento, pues sí, la verdad, sí la grabé, ¿no? Y entonces entran otro tipo de decisiones que ahí, regresando a tu pregunta, consultamos a Alejandro y yo por cuestiones hablemos de ética profesional. Entramos en el terreno de este momento que es tan íntimo entre Iridia Salazar y su mamá, ¿lo publicamos o no? Entonces en ese momento nos dimos cuenta que era un momento muy íntimo, muy de ellas, y dijimos, no, esto no pasa, ¿no? Pero después viene cómo llega ella al combate y se lleva la medalla de bronce, ¿no? Y bueno, pues también la medalla que gana su hermano, ¿no?
Oye, y de repente ese ambiente que hay con, digamos, televisoras que pueden ser europeas, sudamericanas, de nuestros vecinos del norte, obviamente que pues en la cuestión del radar no te tienen tan ubicado, inclusive pues las cadenas grandes de aquí de nuestro país, que de repente digan, bueno, Veracruz, nos pasaba en el fútbol de primera división, ¿no? Que de repente pensaban en algún momento que éramos como de Venezuela o de algún otro lado. Nos pasó con la gente que manejaba los títeres en la televisora de la Jusco, porque ellos estaban grabando sus cápsulas, sus sketches. Nos ven a Alejandro y a mí sentados en lo que es un área de cafetería dentro del edificio internacional de transmisiones. Nos ven las siglas RTV, dicen, pues inmediatamente dijeron, no, pues hablan español, podemos grabar con ustedes nada más tienen que decir una palabra. Y ya, ok, lo hicimos. Y pues nos hicieron plática, ¿no? Y dicen, bueno, RTV, ¿de dónde son? ¿De Venezuela? Digo, no, de Veracruz, hermano. ¿Cómo? Sí, somos la televisora estatal y venimos a darle cobertura también a los juegos, ¿no? Y pues también es esa parte, ¿no? De que de repente se sorprenden de que nosotros como televisora estemos en eventos importantes. Sí, eso yo lo recuerdo en una conferencia de prensa en CEU, cuando todos los medios nacionales estaban ahí, obviamente la cobertura que le daban a la Libertadores, pero como que no tenían muy claro de dónde veníamos, ¿no? O sea, y cuando dices Veracruz era como que se sorprendían, ¿no? Básquetbol, béisbol, fútbol, ¿alguna otra rareza que hayas podido tener en producción? Digo, porque yo me acuerdo, por ejemplo, del pentatlón, que es un deporte que quizá para el narrador, pues dices, bueno, es tiro con pistola de aire, carrera, una carrera de obstáculos, ¿no? Es equitación, ¿no? Natación, carrera con estaciones de tiro con pistola. Con pistola. Y ahorita se me está escapando el quinto deporte, ¿no? Pero digamos, sí, también es una... La parte del narrador puede decir, bueno, pues ya le tomé el ritmo, pero la parte de la producción dices, bueno, pasa de la nadada al caballo, después a una estación de tiro. ¿Eso se vuelve muy sistemático o de repente dices, oye, tengo que como que machetearla aquí para ver de qué se trata esto? Pues mira, pues de entrada, pues como todo en la vida, pues hay que estudiarlo, ¿no? Porque pues, si llegas y te sientas sin saber qué es lo que vas a hacer, digo, en ese evento en particular a mí no me tocó, hicimos una producción con una empresa extranjera y bueno, pues nosotros nos tocaba, en ese momento a mí me tocó hacer lo que son las repeticiones y el armado de un programa que se va haciendo prácticamente en vivo para lanzarse, en aquel momento fue a Europa de determinada hora, donde ya era el resumen y ahí terminaba con la carrera con estación de tiro para completamente en vivo, ¿no? Pero sí, o sea, cualquier deporte, pues primero que nada hay que estudiarlo y entenderlo, ¿no? Y ubicarlo, ¿no? Y ahí es donde te digo que los compañeros también vienen con uno y nos dan sus referencias por toda la experiencia que tienen ellos. Y entonces de eso, bueno, pues amalgamas un poco y entonces ya planeas tus tiros de cámara, ¿no? Y también lo que tiene es que sí tiene una estructura, o sea, ya una vez que entiendes esa parte, armas una estructura de dirección y después viene pues ya el estilo o el color incluso, ¿no? Porque pues hay gente en la grada, hay gente que va disfrazada, claro. Hay gente que lleva sus banderas, hay situaciones dentro del partido en las cuales también se van poniendo complicadas. Sobre todo y hay que detallarlas porque hay que mostrarlas al público también. Sobre todo te voy a decir algo, creo que, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a consumir ese producto, cuando tú de repente sales con una propuesta diferente, lo vemos en el fútbol, cuando lo produce una empresa norteamericana, de repente hay cosas que dices, no es que no te agraden, pero las ves extrañas. Lo que pasa, ¿no? Es que estamos acostumbrados a leerlo a nuestra manera como latinoamericanos y como mexicanos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves el baloncesto que se produce en NBA,
es muy diferente al que produce FIBA, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el de FIBA es mucho más sistemático a Juegos Olímpicos, ¿no? Es mucho más, vamos a decirlo técnico, que realmente no es la palabra, pero digamos que es sin entrar mucho a detalles de color, por ejemplo, ¿no? Que sí hace mucho la NBA con el tema de la espectacularidad de las repeticiones o la tecnología involucrada, ¿no? Sí, yo creo que ahí el público que está acostumbrado a NBA tendrá, sí es técnico en este aspecto. Las reglas son diferentes en algunas. Sí, no, yo me refiero a técnico en la cuestión audiovisual, ¿no? Y esa cuestión obviamente que impacta al juego, ¿no? Porque el de FIBA, digamos, es más, no quiero decir que menos atlético, pero en NBA tú tienes un ida y vuelta en la canasta que es a lo que te da el atleta, ¿no? Entonces están acostumbrados a cuestiones muy intempestivas, digamos. No, y cuestiones mucho más físicas de repente. Exacto. También, ¿no? Sí. Pero eso ya te lo determinan las reglas del juego, ¿no? En que es el mismo baloncesto, son diferentes ligas, vamos a llamar, ¿no? Porque no es lo mismo cómo se juega la NBA como se juegan en las distintas ligas europeas, ¿no? Donde juega el Real Madrid o el que o la me mexicana, digas, ¿no? La mexicana o la misma Liga Nacional de Baloncesto Profesional, ¿no? Oye, y después hablamos antes de entrar al programa, 12 años, yo me quedé en 10, pero son 12 años de radio, ¿no? En esa parte, pues, es, digamos que otra fibra, ¿no? Otro músculo que está ahí, que es hacer radio, y que al empezar le va uno tomando el ritmo, el gusto, ¿no? Yo diría que es como empezar a tomar café con azúcar y después tener un café que, como dicen los que consumen el aromático, si es un buen café no la necesita y un malo no la merece. Entonces creo que radio le vas tomando el gusto hasta tomártelo como... Pero ahí es donde te digo que, por ejemplo, aquí el canal es un patrón muy noble porque te permite aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nunca había hecho conducción, ¿no? Entonces, por situaciones... ¿Y esa parte cómo te sientes? O sea, porque me queda claro que, pues, ¿cuántos cigarrillos serán antes de entrar al aire? No, depende, ¿no? Pero bueno. Unos 3, 4 uno antes para calentar motores. Sí, pero ahí que me topas con gente también maravillosa en radio, ¿no? Que te van dando tips, ¿no? Y con ustedes, por supuesto, que tienen mucho más experiencia y pues, ustedes ya son cinta negra en ese ramo, ¿no? Ahí lo que hicimos, bueno, pues fue... ¿Pero el nervio es distinto? O sea, o es nada más como que el previo y después ya te... Pues son responsabilidades diferentes, ¿no? Porque cuando, tú lo sabes, ¿no? Cuando entras a dar una crítica, a dar una opinión, pues la debes de tener respaldada y fundamentada, ¿no? Porque claro, siempre está el derecho de réplica, ¿no? Y siempre está ahí latente el que si tú estás haciendo la crítica a cierto equipo, cierta persona, y lo dices solo por hablar, y no tienes un respaldo ahí. Sí, son casillos en el aire. Sí, claro, ¿no? Y viene y corres el riesgo de quedar en ridículo. Sí. ¿Por qué? Porque la otra persona te puede llamar y te dice, no es cierto, y la evidencia es esta, y esta, y lo que estás diciendo es una mentira, ¿no? Entonces, ese siempre va a ser el riesgo. Entonces, yo siempre les he dicho a los chicos que llegan acá de servicio social, no le tengan miedo a las palabras, pero también háganse responsables de lo que dicen. Sí, eso, mira, son una fórmula como muy, muy sencilla, pero yo recordaba, por ejemplo, a Javier Solórzano, cuando yo lo empecé a escuchar y decía una frase así como, pues lo brutal que son las palabras, tiene razón. Y sobre todo el sentido que le das a las palabras, porque una palabra puede significar 20,000 cosas en español, ¿no? Pero también tiene mucho que ver la intención y la entonación con la que lo dices, ¿no? Fíjate, yo eso últimamente lo he trasladado a lo fácil que descalifica uno el trabajo de un jugador, de un técnico, de un equipo, porque también pareciera que el verlos como fanático te da el derecho a decir que son malísimos, que son el peor equipo, que es un tronco, o sea, miles de calificativos. Pero ya cuando estás un poco más cerca del trabajo del día a día de los equipos y de los jugadores, te das cuenta de que al ser jugadores de primera división, tienen un diferenciador que los hace lejanos de cualquier otra cuestión amateur.
y tienen que cargar con esa parte de que el que está con el micrófono de repente dice, pues no pudo parar la pelota y mira, pues tan fácil que era nada más empujarla y... Sí, pero también tiene que ver el entorno. Lo dices de la comodidad del asiento y del Sí, micrófono. claro, porque eso viene también del entorno. O sea, no es lo mismo estar parado en un partido de fecha 1, por ejemplo, independientemente de lo que sea, a una semifinal, una final, un momento de eliminación en la que si tú juegas de visitante, bueno, pues tienes todo el público en contra, donde sabes que no hay un mañana. Y lo mismo pasa acá con nosotros, ¿no? Nosotros, mucho de nuestro trabajo es el en vivo, ¿no? Sí. Entonces un error o la presión de repente de X o Y evento, pues si no estás preparado también te come, ¿no? Pero ahí es donde te digo que entra en juego la unidad del equipo, ¿no? O sea, una producción es tan buena como lo es el equipo de trabajo, ¿no? Sí. Oye, y entonces esta parte como de estar en diferentes trincheras, digámoslo así, pues la parte que es meramente administrativa, la conducción, la producción, dirección de cámaras, bla, 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 sin lugar a dudas te hace más completo, no estás en casi todos los procesos. ¿Hacia dónde apuntas? ¿Qué te mueve como para decir? Por ejemplo, hoy estamos viendo cómo están creciendo las cuestiones de redes sociales. Ya los que tenemos Facebook, pues muchos nos dicen, pues ya estás viejo, ¿no? Porque pues usas Facebook. Lo de hoy es estar en Insta, en TikTok. No sé si cada vez uno lo va viendo como más lejano, ese tipo ya de retos de comunicación. ¿Hacia dónde apuntas? ¿Qué novedad tienes o hacia dónde quieres irte? Pues esa es una buena pregunta, porque yo la verdad yo soy enamorado de mi trabajo, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho, tengo 24 años con empleo y no he venido a trabajar un solo día de mi vida porque pues me la paso muy bien aquí con todos ustedes, ¿no? Y de repente, pues sí, hay momentos difíciil, hay momentos en los que de repente uno quisiera salirse tantito, pero la verdad es que yo creo que la cuestión de los eventos que realizamos en vivo, una transmisión, un programa, son cosas que en lo particular a mí me tienen contento, a mí me llenan, ¿no? Como persona, ¿no? Y pues eso ya lo voy dejando de lado, ¿no? Hacia dónde vamos a llegar. Simplemente lo que hacemos es pues trabajar, ¿no? Y disfrutar lo que hacemos, porque además tenemos un excelente equipo de trabajo que siempre nos va ayudando y nos va empujando a ser mejores. Pues bueno, pues aquí nos hacen el señalamiento de que ya estamos pues prácticamente en la recta final. Erasmo, estamos pues la verdad con una plática que podemos extender por un poco más de tiempo, quizá de más programas, pero bueno, te agradezco mucho que te bajaras de la unidad móvil, platicaras acá con nosotros. Yo te decía que esto también tenía o tiene que quedar documentado, porque bueno, pues más de 20 años, por ahí dice la canción que no son nada, ¿no? Entonces todavía nos queda un poquito de cuerda si el de allá arriba nos permite, así que estaremos por acá y muy gustosos de platicar, Erasmo. Estamos, ¿cómo es el comercial para Fútbol en Red? Quédese en Fútbol en Red, no se lo pierda, todos los viernes en punto de las 8 de la noche. Ahí está, con esta cerramos, señores. La verdad que hay la invitación para que pues, nos acompañen todos estos productos que esta maravillosa casa que es Radio Televisión de Veracruz pues nos ha permitido crecer, nos ha permitido también pues de repente tirar locuras al aire con la complicidad de todos nuestros compañeros. Así que pues no me queda más que agradecerle y nos escuchamos y nos vemos en una próxima Botana Deportiva.